Bien, yo siempre, cuando me han hecho esa pregunta, siempre digo lo mismo. Yo no soy la persona más indicada para hacer balance. Eh, Creo que deben ser los usuarios, los ciudadanos, los que lo lleven a efecto. No obstante, sí que tengo que decir que en estos 2 años se ha trabajado muy intensamente y todavía es pronto para poder decir si se ha mejorado o no ha mejorado la audiencia. Es decir, yo cuando vine, pues evidentemente la audiencia es un tribunal de referencia que tiene un elemento humano extraordinario y por tanto lo que se ha intentado es buscar o conseguir medios tecnológicos de manera que la Audiencia Nacional cuente con los medios idóneos para dar respuesta a las necesidades de un tribunal moderno. Y una frase que ya está muy acuñada, pero que es verdad, representa un objetivo final, que es la Audiencia Nacional del siglo XXI. En ese sentido, no yo, nosotros aquí lo que hemos sido proponer iniciativas, pues en definitiva quien determina quien lleva a efecto los medios es el Ministerio de Justicia, pero evidentemente de aquí ha existido iniciativa y ahora se está en fase de la digitalización. En definitiva, se ha dado un paso muy importante para la modernización. Ahora, la digitalización no es fácil, es un proceso complejo, sobre todo lo que diríamos la gestión del cambio. Nos está acostumbrado a una forma de trabajar. Introducir esos cambios, pues evidentemente no es fácil. Y en ello estamos. Pero evidentemente cuando transcurra un tiempo razonable, pues yo creo que eso sí se va a poder visualizar, se va a poder ver. Por otra parte, hay una estructura deficiente de la audiencia. Hay ya creo una posibilidad real de que en un tiempo razonable el edificio de Goya esté en funcionamiento y por tanto ya se ha dado un primer paso para concentrar todas las sedes de la Audiencia Nacional en 2 edificios. Se está en ello y yo creo que se han dado pasos importantes sobre ello. Luego, por otra parte, pues desde el punto de vista interno se ha potenciado la sala de gobierno, se ha hecho una serie de protocolos de actuación y en ese sentido yo estoy contento. Ahora, los resultados de la gestión, eso se tiene que hacerse pues ya cuando haya transcurrido 3 o 4 años y entonces será cuando realmente se haya de hacer balance. Y reitero y repito que eso tiene que ser los usuarios, yo no soy la persona más indicada, yo solamente digo que durante estos años hemos puesto mucha ilusión, lo vamos a seguir poniendo, y mucho trabajo. A partir de ahí el tiempo dirá. Bueno, mire, este país, yo estoy muy orgulloso de ser español, quiero mucho mi país y me siento muy bien y muy cómodo y sobre todo pues, cada día, pues, sobre todo cuando sale al extranjero, valorando más lo que tenemos. Pero los españoles tenemos una característica, que es que ponemos en tela de juicio pues, muchas cosas. Entonces, por tanto, no me sorprende. Y además el debate, siempre es un debate sano, y este lo es, para el partidario, me parece normal, de que la Audiencia Nacional puede desaparecer, no tengo nada que objetar. Lo que pasa es que yo digo, pero de una forma argumentativa, racional y no voluntarista, que la Audiencia Nacional debe seguir subsistiendo. Por tanto, a mí ni me molesta ni me podía molestar que haya sectores partidarios de que la Audiencia Nacional puede desaparecer. Frente a eso yo lo único que tengo que decir, lo recojo en la memoria, que la Audiencia Nacional cada día más tiene su razón de ser. He puesto el ejemplo de los controladores aéreos, sin prejuzgar hipotéticas o eventuales responsabilidades, no voy a entrar. Pero evidentemente el tema de los controladores aéreos se lleva en diversos juzgados. Realmente sería mucho más racional que se llevara en un solo juzgado. La delincuencia transnacional es una realidad. Lógicamente, una respuesta adecuada, judicial, pues tiene que ser que haya un tribunal especializado, con medios tecnológicos avanzados, con una fiscalía de esa misma naturaleza y con una policía, que ya es así, que también reúne esas características. Por tanto, yo creo que el fenómeno de delincuencia organizada y transnacional requiere de una respuesta unitaria. Y esa respuesta unitaria, desde el punto de vista judicial, se concreta en la existencia de un tribunal de esas características. Que ello es así lo demuestra el que son muchísimas las visitas que nos hacen de países extranjeros, Bulgaria, Omán,
América Latina e Italia es que están interesados en la experiencia de la Audiencia Nacional, porque siempre una cosa tiene que quedar muy clara, y es que la Audiencia Nacional no es un tribunal excepcional, sino que es un tribunal ordinario en donde se aplican normas sustantivas comunes y normas procesales comunes. A partir de ahí, por tanto, yo creo que la Audiencia Nacional hay argumentos más que de sobra para mantener su existencia. Si me permite, le diré una anécdota porque me ha llamado muchísimo la atención. El otro día, pues, con ocasión de los 35 años, efectivamente, de la Audiencia Nacional, pues tuvimos una entrevista muy agradable, una persona tremendamente culta, que fue Rafael Mendizábal, uno de los primeros presidentes. Y yo siempre lo había oído, que la Audiencia Nacional, cuando se creó, no fue para jugar los delitos de terrorismo, porque siempre se ha dicho, yo mismo lo he creído siempre, que la Audiencia Nacional se creó para jugar y juiciar los delitos de terrorismo, que era su razón de ser, y que luego se vistió el santo, permíteme una expresión coloquial. Sin embargo, él, que fue uno de los que creó la Audiencia Nacional y participó en la redacción, que el primer proyecto de redacción de la creación de la Audiencia Nacional no conocía de los delitos de terrorismo, y que cuando se pensó, se ideó la creación de un tribunal de estas características, se hizo pensando exclusivamente en el crimen organizado, no en los delitos de terrorismo, que se los añadió con posterioridad, lo cual quiere decir que ya en aquel momento los legisladores se dieron cuenta de que era necesaria la creación de un tribunal de esas características, y tengo que decir que se adelantaron en el tiempo. Se está en ello. Evidentemente en eso se están dando pasos muy importantes. La tecnología no era la adecuada. Evidentemente pues se están cambiando todos los ordenadores, se va a crear algo que no existe en ninguna parte de España, que se llama telepresencia. Eso va a ser el primer tribunal que lo tenga. La digitalización está muy avanzada. Es un proceso que no es tan rápido como nos gustaría, es un proceso lento porque requiere la adaptación de medios, está en una fase experimental, pero que evidentemente permitirá que la Audiencia Nacional se convierta en este sentido en el tribunal que cuente con mejor tecnología de España. Lo que pasa es que hay problemas, no es fácil, pero vamos, ahora mismamente la Audiencia Nacional, dentro de un plazo razonable de tiempo, va a ser uno de los tribunales españoles con mayor tecnología. Pero tecnología, que eso siempre insisto en ello, tecnología que se adecue a las necesidades humanas. Y que, por tanto, y eso es clave, que se tengan en cuenta las necesidades. No se trata de aquí un equipo informático fenomenal, extraordinario, sin que sepa cómo funcionan los tribunales. Y eso está costando, pero se está haciendo. Por tanto, la Audiencia Nacional, yo creo que en un plazo razonable de tiempo, pues va a avanzar muchísimo en cuestión de medios tecnológicos. Y luego hay otro problema, que es orgánico. Y a mí la experiencia me dice que ello debe ser así, pero es un punto de vista que no tiene por qué ser compartido, además, porque no se puede ser fundamentalista en nada. Yo creo que la Audiencia Nacional, si no en su totalidad, sí en parte, debía darse un paso para su especialización, es decir, que el acceso a la Audiencia Nacional tuviera que, como ocurre en la sala contenciosa administrativa, en parte, se accediera por especialización para el futuro. Yo creo que eso sería un dato positivo, porque si estamos hablando de un tribunal especializado, una policía especializada, una fiscalía, pues también, o sea que los jueces de ahora pues ya están especializados porque llevan mucho tiempo, pero claro, de cara a un futuro yo creo que debía modificarse el sistema de acceso a la Audiencia Nacional y buscando la especialización. No, porque yo siempre pongo un ejemplo que yo creo que es ilustrativo. La redacción de las competencias de la Audiencia Nacional contiene lo que en el derecho decimos conceptos jurídicos indeterminados, por ejemplo, que afecten a la economía nacional o que cause un grave daño, y eso da lugar a que en ocasiones no se sabe, por ejemplo, un delito fiscal, le pongo un ejemplo, un delito fiscal a priori no se sabe si va a ser competencia de la Audiencia Nacional o no. Va a tener el caso Gürtel, que hay planteada la cuestión de la competencia de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo. Pongo el ejemplo de las camisetas del Atlético de Madrid. Las camisetas del Atlético de Madrid se llevaron aquí y, sin embargo, el asunto, el juicio se está celebrando en Marbella, en el caso Roca, todo lo del ayuntamiento, que es un juicio que reúne características importantes y que se ha debido adecuar incluso hasta la sala y se ha digitalizado, pues se está llevando en un juzgado de Marbella. ¿Y eso consecuencia de qué es? ¿Por qué, por ejemplo, el tema de los controladores aéreos, no? Porque las competencias no están, desde mi punto de vista, bien definidas. Blanqueo de capitales. Pregunta, bueno, ¿el blanqueo de capitales lo lleva la Audiencia Nacional?
En principio, la ley orgánica dice, enumera la serie de delitos y luego delitos con eso. Bueno, yo creo que sería conveniente que en la ley se recogiera una serie de tipos y se dijera blanqueo de capitales, cometidos por crimen organizado, que es el elemento básico, como es el tráfico de drogas. Conocer la audiencia cuando es cometido por organizaciones criminales. Yo creo que es el concepto básico. Asociar a la competencia de la Audiencia Nacional a la comisión de delitos por crimen organizado que afecta a diversas partes del territorio nacional o delitos que por su naturaleza deben ser enjuiciados por un tribunal de esas características. De manera que no sea como ocurre ahora, que hay un listado de competencias, pero que no obedecen a una idea clave de lo que debe ser competencia de la Audiencia Nacional. Yo creo que eso no sería difícil. Es simplemente una voluntad legislativa de que el legislador se pusiera de acuerdo, tomara conciencia, y en ello estamos, de que es necesario redefinir. Porque digo, la Audiencia Nacional sí, en el futuro, pero redefiniendo sus competencias. Bien, eso lo recojo en la memoria, lo ha recogido también el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, y yo creo que ahí hay un consenso importante de que ello tiene que ser así, que tiene que definirse más claramente, para que no haya inseguridad jurídica. Lo que peor puede pasar a un ciudadano es en la inseguridad. Mire, yo estaba en Extremadura y me acuerdo que me vino a ver un ciudadano porque una sección, en un mismo caso, no le había dado la razón y a un vecino suyo, en otra sección, se la había dado. Sinceramente no sabía cómo explicarse. Y yo creo que la seguridad jurídica en un Estado democrático como es el nuestro es fundamental, que el ciudadano sepa de antemano cuál es el tribunal que va a conocer y no que esté pendiente un poco del casuismo, del caso por caso, y que sea el Tribunal Supremo que tenga que estar resolviendo las cuestiones de competencia. Sí, sí, eso tiene usted total y absolutamente la razón. Cuando se dice que los tribunales tienen mala imagen, objetivamente parece ser que así se recoge en las encuestas, y yo creo que independientemente de que nosotros podamos tener nuestros defectos, que evidentemente los seres humanos los tenemos, y que todo sea mejorable, pero y haya defectos estructurales, de falta de jueces y demás, y yo creo que la mala imagen de la justicia proviene cada día más de eso que usted con muchísimo acierto acaba de decir. Mire, en el recientes casos que no viene ahora, no es necesario traerlos aquí a colación, hay ya sectores partidarios de que los tribunales adopten una decisión y otros partidarios de otra. Esto ha pasado en la Audiencia Nacional, ha pasado en el Tribunal Constitucional. Entonces, por tanto, aquellos sectores que la resolución no coincida con sus planteamientos previos, ya transmite una mala opinión, una mala imagen de la audiencia de cualquier tribunal. No tiene por qué sectorizarse o enfatizarse solamente en la audiencia. Y sin embargo, para los sectores contrarios, pues entonces la ensalza. Eso evidentemente produce que la opinión pública ya esté dividida. Pero sin embargo digo una cosa, ¿cuántos se han leído las resoluciones? ¿Se hacen juicios críticos, jurídicos? En parte sinceramente creo que no. Pero eso contribuye efectivamente la polarización que existe desgraciadamente en la sociedad española en todos los ámbitos, está contribuyendo a que la idea que se tiene de la justicia en ocasiones no sea la mejor. Y en eso poco podemos hacer nosotros, podemos hacer otras cosas, hacer un lenguaje más sencillo en la sentencia, evitar que haya retraso, todo ello. Pero esto es difícilmente evitable. Yo creo que debe establecerse una cultura de respeto a los tribunales. Mire, me viene a la memoria un ejemplo que yo creo que es representativo, que aquí en España no sería inconcebible. Como usted sabe, en Estados Unidos al presidente, a los magistrados del Tribunal Supremo los elige el presidente, un presidente que haya salido a las elecciones, bien sea conservador o bien sea demócrata. Y si usted se retrae en la historia, en el tiempo, recordará que el Tribunal Supremo, por un voto, resolvió unas elecciones. ¿Se acuerda? Con el recuento de votos en Florida. Nadie criticó al Tribunal Supremo. Como es un problema de cultura democrática, los sistemas lo hacemos buenos los hombres. Puede haber sistemas buenos o malos, no hay ningún sistema bueno o malo, lo hacemos nosotros. Si, por ejemplo, todos los que
depende de las personas que depende, lo que tienen capacidad de hacer los nombramientos, lo hiciera cuando corresponde. Si el Consejo hay que renovarlo en 5 años, hay que renovarlo, y eso fuera algo que estuviera asimilado por todo el legislativo o los gobiernos de turno, ¿no? que estén en ese momento en el poder, todos estuvieran asimilados a esa cultura, yo creo que las cosas irían muchísimo mejor. Lo que no se puede hacer es simplemente, pues, lo renuevo, no lo renuevo, por razones que no son estrictamente jurídicas y que no corresponden a los intereses de la sociedad, que son los que deben prevalecer sobre cualquier otra. Por tanto, yo creo que el adquirir una cultura democrática, una palabra fácil, pero que no es complicada, yo creo que es muy importante y determinante. Repito, en Estados Unidos, bueno, yo no quiero saber, no quiero ni imaginarme en España si un tribunal hubiera resuelto unas elecciones por un voto. Bueno, no me lo quiero ni imaginar. Los sectores perjudicados, bueno, eso sería, la campaña sería tremenda. Sí que creo que esas cuestiones deben resolverse por la vía de la negociación, por la vía del diálogo, pero que esas contiendas, cuando trascienden a la opinión pública, dan la sensación, que no tiene por qué ser así, pero que en el fondo puede interpretarse de esa manera y dé idea de que hay un enfrentamiento entre los organismos de los tribunales, los organismos constitucionales, entre el Consejo, Fiscalía, no es buena, no es positiva. No le puedo decir otra cosa, la verdad es que no las veo positivas. Ahí puede haber razones objetivas, es decir, la ley de supresión de trámite, que en principio me parece una buena idea, por hacer la justicia más ágil, pues yo comprendo que puede haber intereses. Es decir, bueno, pues a lo mejor a los abogados no les interesa, por razones lógicas, comprensibles y tremendamente humanas, de que se suprima un recurso. No sé si eso me parece bien, eso es normal. Luego lo demás, luego ya el otro tipo de enfrentamiento, otro tipo de razones, yo no las entiendo. Yo sinceramente creo que se ha sobredimensionado y que es una cuestión que no debía haber dado lugar a un debate público entre organismos. Sinceramente no lo sé. Yo no lo concibo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo comparto. Pero bueno, tampoco ya esos conflictos existieron, se ha desaparecido y tampoco hay que darle mayor trascendencia, porque en definitiva hay una cosa que es muy clara. Mire usted, aquí quien hacer las leyes es el Parlamento. Y por tanto lo que hay que hacer es respetar la soberanía del Parlamento. Y por tanto, en definitiva, quien va a aprobar esa ley, cuando sea, va a ser el Parlamento. Por tanto, es el que tiene que decidir, lo demás tenemos que hacer es cumplirlo.